a hacer un tutorial de cómo se monta un ordenador desde que tenemos la placa base. En este caso tenemos el microprocesador, que viene marcado en la postura que hay que colocarlo. Siempre tiene que coincidir la muesca que tiene marcada. Entonces se cierra aquí con este cierrecito. Esto ya lo habíamos instalado antes, que es el soporte donde se sujeta luego el ventilador y el disipador de calor. Como en este momento no tenemos silicona, normalmente se le pone un poco de silicona caliente, de pegamento caliente para que vaya mejor, pero en este caso, como no tenemos, vamos a colocar directamente el disipador de calor, que viene con un enganche de clic. Nos vamos a dejar colocadito para que nos disipe el calor del microprocesador. Lo colocamos en su sitio, enganchamos en los dos lados y si os fijáis lleva una palanquita que es para hacer fuerza. Esa palanquita se cierra y se queda el disipador colocado. Luego en el disipador tenemos que colocar el ventilador. Entonces, esto es bastante sencillo. La clavija es una clavija que solo tiene una postura, por lo cual no se puede colocar bien. Entonces lo mejor es colocarla lo primero, para que luego no nos moleste al colocar el ventilador. Y luego ya colocamos el ventilador en su sitio. Este en concreto va por presión. Lleva unos anclajes de plástico y va metido a presión. Tienes que escuchar el clic. Entre el disipador y el ventilador tenéis que tener en cuenta, sobre todo, no ponerlo boca arriba. Y entre el disipador y el ventilador es lo que hace que el microprocesador no se caliente. Bueno, el siguiente paso tenemos la memoria. Evidentemente, la memoria sabéis que se coloca en el puerto amarillo. Lleva una pequeña muesca para que no podamos equivocarnos. No se puede colocar al revés, solo tiene una postura. Entonces, en este caso se mete y se hace clic con estos dos piececitas que lleva. Lo tienes que meter bien al sitio y sujetarlo con estas dos piececitas de los lados hasta que hace clic. En el caso, como en el ejercicio que nos pedían es llevar dos, pues vamos a montar las dos. Siempre la memoria, ya sabéis, que va montada en el color amarillo, es lo habitual. Vale. Después de que ya hemos procedido a montar la memoria y el microprocesador, vamos a traernos el chasis para poder montar la placa base en el chasis y empezar a montar otro tipo de componentes. El chasis ya lo habíamos marcado y hemos colocado los tornillos de anclaje de la placa. Los hemos colocado por medio de un alicate para que se sujeten bien. Colocamos los tornillos, los apretamos bien para luego que la placa quede bien sujeta y luego no nos suene una vez que montamos el equipo. Bueno, ya sabéis, las salidas que tenemos de USB, la VGA, el HDMI y las entradas de red y todo van colocadas en la parte trasera de nuestro chasis. Entonces lo que hemos hecho ha sido preparar esta chapa, porque la que traía el chasis no servía, con todos los agujeros que necesitamos para luego conectar los periféricos. La placa la conectamos en su sitio, en la parte trasera del chasis, mirando que tenemos una postura, y ya procedemos a colocar la placa base en su sitio con todos los periféricos ya montados. Entonces tenemos que colocarla bien
mira, pues me he dado cuenta que al final habíamos marcado esto mal y lo tenemos que mover así. Porque resulta que este no venía aquí. Bueno, vamos a poner la placa para que no se nos deteriore nada. Y vamos a intentar quitarlo por esta tenaza. No es la mejor, pero es la que tenemos. Entonces el problema es que me había equivocado al marcar, he debido marcar mal. Bueno, estos tornillos se ponen para que la placa quede bien sujeta, entonces por eso hay que apretarlos bien. Se ponen para que la placa quede bien sujeta y de paso, claro, que no toquen los contactos de abajo de los componentes atrás. Bueno, pues ahora sí, ya lo hemos pintado bien. Vamos a colocar la placa en su sitio. Y lo metemos para que todos los periféricos salgan donde tienen que salir. Muy bien. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Siguiente paso ya es ir atornillando para sujetar la placa base. Primero se ponen todos los tornillos sin apretar. Muy importante. Los apretamos luego todos a la vez. Los dejamos colocados. Bueno, estáis viendo que llevo guantes de silicona y es muy importante que cuando hagáis este tipo de operaciones os colocáis unos guantes de silicona, porque los componentes de los ordenadores son muy sensibles. Entonces es posible que cualquier tipo de corriente que tengáis vosotros, cualquier tipo de carga, pueda estropear un componente. Entonces, como os he dicho, tenéis que ir poniendo los tornillos en la placa sin llegar a apretarlos. Primero se colocan todos los tornillos para los cuales les habéis puesto antes las bases, las basecitas, y luego ya apretáis todo cada vez. Es importante que se quede bien apretado, porque si no, luego tendríamos muchas vibraciones. Si lo dejamos sin apretar, luego lo único que conseguimos es que el equipo suene mucho, entonces es muy molesto. Nos queda de los tornillos que tenía puestos, nos queda este, y con este ya terminamos. Pero necesito que en cámara me deje un poco de así. Bueno, pues una vez que tenemos ya los tornillos que teníamos preparados, procedemos a apretarlos todos para que la placa quede firmemente sujeta y luego no nos vibre al tener el ventilador. Bueno, pues eso. Así se queda la placa muy bien sujetita con las tarjetas de memoria que ya hemos colocado y con el microprocesador que ya habéis visto qué tipo de montaje lleva. Bueno, luego vamos a proceder en el siguiente vídeo a montar la fuente de alimentación, que ya hemos estudiado qué potencia necesitamos para los componentes que vamos a utilizar nosotros. Entonces vamos a montar la placa, después montaremos el reproductor de DVD, que ya lo tenemos, CD-DVD, que es grabador en este caso, y después vamos a proceder a montar el disco duro. Entonces esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Bueno, pues despedimos de todos hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirnos.